buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase. Hoy, como siempre, tenemos a invitados de lujo para abordar diversas temáticas que hacen a la gestión integral del riesgo de desastres. En este caso tenemos a la licenciada Carolina Muras, quien ha aceptado nuestra invitación y va a participar abordando algún aspecto, ¿no es cierto?, de un tema muy amplio que es el de las negociaciones internacionales. Carolina, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, José, muchas gracias. Bueno, Carolina, tú eres licenciada en Economía, pero hay algo más interesante en tu desarrollo profesional. Contanos, ¿cómo fue el tema de tu titulación? Y has hecho un posgrado, ¿no es cierto? Sí, te comento, yo soy licenciada de Economía, estudié en la Universidad de El Salvador. A su vez, durante la carrera, realicé una doble titulación con la Universidad de la Sorbonne en París. ¿Sí? Esto fue gracias a la USAL, que ofrece un programa que se llama la Condamin. Entonces te permite ser economista en Argentina y también en Francia. Luego de graduarme, obtuve una beca por parte del Ayuntamiento de París para estudiar negociación internacional, también en la Universidad de la Sorbonne en París. Ah, bueno, interesante. Así que tenés allí una aplicación que obviamente también podemos ver reflejada en el amplísimo y vasto campo de la gestión integral de riesgos de desastre. Pero vamos por partes, diría Tupac. En principio, ¿qué nos puedes decir de lo que es una negociación internacional o qué sería una negociación internacional? Bueno, primero vamos a partir con qué es la negociación, ¿no? Eso, sí. La negociación en realidad es un proceso que se da entre las personas, ¿sí? Donde se concertan opiniones y muchas veces también posiciones entre dos o más partes, ¿sí? Cada una tratando de obtener un beneficio para lograr un fin, ¿sí? Sin duda. A ver, y no hay que olvidarse que la negociación es inherente al ser humano. O sea que muchas veces negociamos incluso sin darnos cuenta. Como un bebé que llora para que la mamá le preste atención. ¿Sí? Y a partir de ahí, bueno, vamos hacia diferentes estructuras dependiendo en el ámbito donde negociemos. Puede ser una negociación de tipo grupal, corporativa o entre empresas, en una organización o incluso también a nivel gubernamental. Cada una con un tipo de complejidad diferente, ¿sí? Sin duda. Luego, como vos acabas de mencionar, están las negociaciones internacionales. Bueno, a ver, en un mundo cada vez más globalizado, las barreras disminuyen, ¿sí? Entonces los países cada vez son más interdependientes entre sí. O sea, lo que pasa en un país implica directamente en otro. Sin duda. Lo que hay que tener en cuenta es que cada país tiene una cultura distinta y una manera, cada persona tiene una manera de ver el mundo particular al país de donde viene. Entonces es muy importante tratar de lograr una integración y es un gran desafío la negociación internacional. Sin duda. A ver, la negociación internacional se produce cuando están involucrados más de un país, dos o más países. ¿Sí? Y hay cosas muy importantes a tener en cuenta. Como por ejemplo, cuando negociamos entre diferentes países, el marco legal y jurídico, que es diferente. Claro, sí, evidentemente. Nosotros en América Latina tenemos una determinada deriva de un marco jurídico basado en el derecho romano. El mundo anglosajón es otro tipo digamos, de basamento jurídico. Entonces tenés diversos sistemas legales que te entran en contacto para negociar, buscando, digamos, el determinado interés o beneficio de cada parte, y ahí la cosa se debe complejizar. Exacto, por eso es muy importante. También lo que pasa, que suele pasar cuando negociamos con otros países, es que es más complicado obtener información fidedigna, ¿sí? Sobre la reputación de ese país o si es una compañía de esa empresa. Además de lo que se oculta. Exacto. Debe haber información que nadie quiere largar y, bueno, es decir, ese esfuerzo que tiene que hacer quien está negociando, en este caso representando a un país, para poder llevar a buen término lo que aspira a conseguir, obviamente tiene que tratar de obtener la mejor y la mayor información posible, y eso no es fácil. No, para nada, por eso es importantísimo la preparación previa, en toda negociación, ¿no? Pero tratar de obtener la mayor cantidad posible sobre el interlocutor,
¿sí? Y también tratar de saber cuáles son sus reales, o sea, basarse no tanto en las posiciones, sino en los intereses. Ah, ¿sí? bueno, eso es interesante. Exacto. Vos haces una clara distinción entre lo que es una posición y lo que es un interés, claro, que cada una de las partes en una negociación internacional va a exponer o va a llevar, digamos, al ámbito donde se esté negociando, cualquiera sea, digamos, la localización. Sí, tal cual, José. Y también hay que tener en cuenta, aparte también del interés, el punto de inflexión, digamos, hasta cuánto cada uno está dispuesto a ceder, ¿sí? Tanto uno mismo, por eso también está bueno saber los objetivos, ¿no? Eso, claro, cada uno debe tener su objetivo. Sí. Estimo que lo tiene que tener claro. Si llegas a una negociación y no tenés tu objetivo claro, probablemente pierdas en toda la línea. Ahora, entonces, Carolina, ¿qué otros factores más hay presentes en una negociación internacional? Como acabamos de mencionar, también Sí. es muy importante tratar de recopilar la mayor información posible sobre nuestro interlocutor, porque también lo que suele pasar en las negociaciones internacionales es que hay mayor incertidumbre y mayor riesgo, ¿sí? Ajá. Lo que suele pasar es que al desconocer y tener más Claro. desinformación, Sí. muchas veces cuanto más vulnerable es el país y menos desarrollado es, muchas veces el riesgo país Sin es duda. mayor, el riesgo financiero también. Bueno, Carolina, Sí. estás hablando de términos que son comunes a la gestión integral del riesgo de desastres, hablaste obviamente de Sí. riesgo, de vulnerabilidad y todo lo demás. Entonces, tú conoces de que en el caso de nuestro campo en particular tenemos un marco 2015-2030 que lo da el marco de Sendai, que fue producto de una conferencia, una cumbre de Naciones Unidas, en la que una multitud de estados y una multitud de entidades intermedias, ONG y otro tipo de organismos negociaron, obviamente, hasta llegar a esa declaración, a promulgar ese marco Sí. de Sendai con sus diversas partes y componentes. ¿Qué otras características de ese marco de negociación vos encontrás presentes que en el caso nuestro para el campo de los desastres tenemos el ejemplo en Sendai, ¿no? Exacto. Bueno, hay que focalizar también en lo que son las diferencias culturales cuando Ajá. negociamos con otros países. Sí. Sí, esto es primordial porque cada país, cada persona tiene un punto de vista diferente, entonces lo que está bien interpretado en un lugar puede estar mal interpretado en el otro. Te doy un Sin ejemplo. duda. A ver, Por eso. ejemplo, en la cultura latinoamericana hay una tendencia hacia la impuntualidad, ¿sí? Hasta en lo corporativo, donde no está tan mal visto. Ajá. Pero en algunos países, en otros países como Japón o Alemania, es Sí. imperdonable. Ajá. Otro ejemplo Sí. es el tema de la proximidad física. Ajá. ¿Sí? En Latinoamérica también y en Argentina somos más besuqueros, o sea, está bien hasta en el punto corporativo, Sí. mujer, hombre, Aproximarse mujer, mujer, físicamente, darse un beso. sí. Bueno, en países... En otras culturas no pasa En otras eso. culturas no, sobre todo las culturas asiáticas y en países, bueno, como Alemania, como Claro. Noruega. Hay que darse la mano y, puede estar muy mal interpretado y puede ser considerado una falta de respeto. Sin duda. Darle un beso a alguien. Entonces, por eso esto es importantísimo a la hora de para Es tenerlo en decir, que cuenta. para la negociación internacional entra eso que habitualmente uno puede observar que viene del campo del protocolo, del Sí, ceremonial, exacto. de la etiqueta y demás, pero Sí. la base de eso es el conocimiento de las pautas culturales de la contraparte que voy a tener en una negociación, ya sea corporativa, gubernamental, en fin, la que sea. Entonces, nos decías, Sí. la dificultad de acceso a la información Sí. era uno, Sí. el tema de tener en cuenta claramente el marco cultural en el que se va a desarrollar la negociación. Exacto. ¿Qué otro aspecto vos creés que es importante siempre tener en cuenta y no descuidar? Obviamente, la preparación que va a descansar en la claridad de los objetivos que yo tengo en cuanto a cuál es mi posición y cuáles son mis intereses. Pero Sí. así, ¿qué otro factor habría que tener en cuenta? Bueno, para aplicarlo al caso que estás planteando del marco de Sendai,
primero también acá tenemos un tipo de negociación particular, porque es negociación internacional, pero es un tipo de organización, es una negociación con en una organización, en el marco de una organización. En este caso Naciones Unidas. Claro, que es una negociación intergubernamental. Que fue la que convocó, digamos, vengan al pie a ver qué es lo que podemos hacer ante lo que ha pasado en el mundo, habitualmente conmovido por un gran desastre, ¿no es cierto? Exacto. Entonces ahí reactivamente el resto de la comunidad internacional, bueno, se moviliza un poco más, las diversas comunidades están también más sensibilizadas, hasta que con el paso del tiempo eso va decayendo un poco, sale de las primeras planas, hasta que venga el próximo cataclismo, por así decirlo. Exacto. No, y además este tipo de negociaciones buscan la cooperación internacional, ¿sí? La ayuda humanitaria entre las naciones. La idea muchas veces es, en este caso particular, de tratar de reducir los riesgos de un eventual desastre natural, es tratar de, justo también te nombro la JICA, que es la Agencia Internacional de Cooperación que tiene Japón, que también ha contribuido mucho en tema de prevención de desastres naturales. Lo que intentan es transferir el conocimiento que tienen países, por ejemplo, como Japón, en todo lo que es desastres naturales. Claro, de hecho la sede de la cumbre esta de Naciones Unidas, pues Sendai fue en Japón. Aprovechamos para decir que la joven economista que nos acompaña esta noche habla de desastres naturales. Los que estamos en nuestro campo ya sabemos y siempre reiteramos que los desastres no son naturales, pero en el lenguaje habitual la gente dice desastres naturales porque es el que más conmueve, porque nos pone enfrente a la manifestación de la naturaleza que se manifiesta, digamos, en el gran terremoto, en una gran erupción volcánica, ante la cual, digamos, la persona humana se siente desbordada por esa manifestación de la naturaleza que claramente lo hace cuestionarse un montón de puntos básicos de qué es la persona, qué es lo que está haciendo acá y todo lo demás. Estoy hablando de, digamos, grandes erupciones volcánicas como fue hace más de un siglo Krakatoa ahí en Java, o como fueron los que dieron motivo a todo este movimiento internacional que generó todo este marco de negociaciones internacionales, ¿no es cierto? El famoso tsunami de Banda Aceh en Indonesia, y así por así tenemos. Yo estoy pensando ahora, porque vos mencionaste la JICA, la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, porque claro, estábamos hablando dentro del marco de Sendai, pero ahora me viene a la cabeza dos temas que en el mundillo nuestro y en general la gente medianamente informada lo tienen claro, es decir, hay dos grandes desastres que se esperan que pasen, que sabemos que en algún momento van a pasar, y que tienen una localización. Uno es el gran terremoto en la bahía de Tokio y el otro es el gran terremoto en California, San Francisco, la falla de San Andrés y todo lo demás. Podríamos agregar otro, porque hay un antecedente histórico sumamente estudiado, como fue la erupción del volcán Vesubio, año 79, que sepultó a Pompeya y Herculano. En realidad el tema es que el Vesubio es uno de los volcanes que está ahí en el Campi Flegrei, en toda la bahía de Nápoles, que si alguna vez estalla ese gran volcán, obviamente va a ocasionar un desastre de nivel global. Sobre todo porque también hay asentamientos en Pompeya. Sin duda. Entonces, tomemos un poquito para eso que vos estabas viendo, mencionaste de la JICA, de la cooperación internacional, la ayuda humanitaria. Tenemos estos dos, el gran terremoto en Tokio y en California. Bueno, para terminar con el tema de la JICA, también ha hecho mucho, tanto como en el marco de Sendai, para lo que es transferir un poco los conocimientos, el know-how que tienen los países más desarrollados y más experimentados hacia los más vulnerables y con economías en desarrollo. ¿Sí? A ver, estos son igual tipos de negociaciones multilaterales, porque se dan entre más de dos actores, entre varios países. Lo que, bueno, también hay que tener en cuenta es que muchas veces se basa en los consensos, lo que quiere decir que no todos los países siempre están de acuerdo con lo que se termina decidiendo. Pero llegan a una instancia en que a ver, no sé si sería técnicamente ponerse de acuerdo, vos mencionaste consenso, y en este caso, por ejemplo, bueno, qué sé yo, salió el marco de Sendai.
todos más o menos estuvieron de acuerdo en que saliera eso, con esa redacción, con esos puntos claves, ¿no? Exacto, pero no quiere decir que en todos los puntos todos los países estén seguro, de acuerdo. Seguro. Entonces muchas veces es importante, dependiendo la situación, reforzar con lo que se conocen como negociaciones internacionales bilaterales, que es muchas veces cuando en la agenda algunos países tienen intereses en común para resolver y poder concentrarse y focalizar en esto. Ahora, retomando el tema de los terremotos que estábamos hablando, bueno, es verdad que tanto Japón como Estados Unidos están atravesando momentos particulares, sobre todo porque, bueno, a ver, Japón tiene una historia vasta en lo que son terremotos, tsunamis, tifones, hasta tiene el 20% de la actividad volcánica a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, lo que está sucediendo en este momento es lo que el famoso día X, como lo llaman, que es el epicentro es en Tokio, ¿sí? Porque en 1923... Sí, hace mucho tiempo que fue el último gran terremoto ahí en Tokio, que en algún momento se espera que se produzca otro gran terremoto que obviamente va a afectar a la zona más densamente poblada de Japón, va a ocasionar un perjuicio evidente y notorio sobre su economía, una economía que es una de las más importantes del mundo, eso se transfiere, digamos, las consecuencias van a ser repercutidas globalmente. Exacto. Pero tú apuntabas al tema de que, claro, hay una particular relación entre Estados Unidos y Japón, y el ejemplo que dimos recién es de dos grandes terremotos que todo el mundo espera, con graves consecuencias para la economía de esos países y global, precisamente en Japón y en Estados Unidos. En California te tocó ver. Yo me imagino que tú apuntas al tema de que qué van a tener que negociar Estados Unidos y Japón al respecto cuando pase eso. Claro, porque... A ver, también no nos olvidemos, esto es inminente, además ahora vienen los Juegos Olímpicos en Japón. Entonces también hay mucha expectativa porque si bien Japón está muy bien preparado para lo que son los terremotos, el mayor problema son los extranjeros que de repente no tuvieron la educación y la preparación que tiene la gente local, ¿no? Eso está en la agenda. Y también no nos olvidemos que esto lo relaciona con Estados Unidos, que en el 2011, el terremoto que sucedió a unos 300 kilómetros de Japón, fue de una magnitud tal que después se generó un tsunami. El famoso desastre ahí con el accidente nuclear de Fukushima. Exacto, ¿no? Y que afectó también a todo el Pacífico, llegando incluso hasta Estados Unidos. Y que corrió la Tierra en 25 centímetros, entonces se acercó Japón con Estados Unidos. Esto ya genera una implicancia más directa. Como vos mencionabas antes, en Estados Unidos ahora hay una gran preocupación en la zona de California, sobre todo en el sur, en la parte de Los Ángeles y sus inmediaciones. Que ahí le dicen el Big One, el otro se llama el día X, este se llama el Big One, también se espera que en cualquier momento pueda ocurrir. Y bueno, los costes económicos se estima que superan los 200.000 millones de dólares. Está bien. Entonces, es por eso que yo digo que, luego de la Segunda Guerra Mundial, Japón y Estados Unidos han tenido buenas relaciones internacionales. Bueno, uno derrotó al otro en una guerra, ¿no es cierto? Claro, por eso está bien, pero a partir de ahí, obviamente tuvo una etapa, ya vamos por 70 y pico de años de negociaciones. Negociaciones no, e incluso cuando fue el terremoto en el 2011, que ocurrió en Japón, hubo alianzas estratégicas, sobre todo militares, entre Estados Unidos y Japón. Tienen una clara alianza militar. Con mucha ayuda humanitaria. Entonces, a ver, junto con China son las tres economías más importantes del mundo. Entonces, sería muy importante y muy interesante que pudieran tener una negociación de índole bilateral que toquen específicamente este tema. En cómo pueden transferir la tecnología y poder generar una negociación de tipo
colaborativa. Bueno, ¿sí? en ese ámbito yo me imagino que profesionales como los que tengan tu perfil deben Sí. tener un campo laboral sumamente interesante. Porque aparte tú sabes de que Sendai, que lo mencionamos, una de otras 4 agendas globales, ¿no es cierto? La de cambio climático, la de los objetivos del desarrollo sostenible, la nueva agenda urbana Hábitat y la agenda global de ayuda humanitaria. Pero yo quiero rescatar algo tuyo del principio, cuando mencionaste que tenías una doble titulación y que además habías obtenido una beca. Ahí vos tuviste que negociar. ¿Cómo fue un poquito? Hacernos un comentario como cierre para cómo fue tu proceso de negociación, en este caso, para obtener una beca. Bueno, fue todo un proceso realmente. Además, en mi caso, el máster que yo lo realicé en francés y en inglés. Yo en ese momento mi nivel de francés tampoco era muy bueno. Ajá. Entonces, bueno, recuerdo la primera entrevista, luego de que yo me gradué, bueno, fui recomendada por un profesor, pero bueno, luego tuve una entrevista para ser aceptada al máster. Claro. Y bueno, en ese momento el director me dijo, bueno, me gusta mucho tu perfil, pero bueno, el francés lo tenés que mejorar. Claro. Me dice, te doy 6 meses. Y de hecho tuve que también rendir un examen de idioma, y eso fue como lo más complicado. Te pusieron una meta comprimida en 6 meses, aprendés francés porque si no, no venís a la Sorbona. Exacto. Entonces me dijo, si vos, o sea, mejorás el idioma en ese momento, me dice, yo te voy a dar un lugar éramos nada más 24 en el máster. Ahí estaban negociando. Exacto. Exacto, entonces ahí fue un verdadero intercambio, fue una gran motivación. Pero bueno, lo que yo también repito es que la negociación está presente en todo, no hay que olvidarse de eso. Después, a ver, cada tipo de negociación con su complejidad. Hay modelos, ¿no es cierto?, y que se deben aplicar para cada una, pero... Claro. Genial, bueno... a ver, te digo, en lo que es en mi campo laboral, ¿no? Yo arranqué en el sector de la banca, pero bueno, luego de finalizar el máster en París, bueno, estuve trabajando un par de años en Australia, yo me empecé a dedicar al sector del real estate, para inversores extranjeros. Y bueno, allí focalizaba mucho en lo que se llama la venta compleja. Y ahí tenés muy presente todo el tema del diferente régimen legal y de las características culturales y amoldarte a todas esas pautas que nos mencionaste brevemente durante el programa. Carolina, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, eso que nunca se ha dicho, ¿no es cierto?, en la televisión. Te agradezco mucho tu participación en Interfase. Es sumamente interesante este punto, esta perspectiva de las negociaciones internacionales. Es importantísimo. Seguramente veremos de hacer algo más adelante en otro programa para que continúes explayando el aporte que desde la perspectiva de tu profesión se puede acercar a la gestión integral de riesgos de desastres. Así que muchas gracias, Carolina. A vos, José. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un programa más de Interfase, un tema realmente apasionante, desafiante a conocer. Muchas gracias a todos, gracias a la gente de Canal 22 como siempre. Muy buenas noches y hasta un próximo programa de Interfase.